tema para hoy, una visión perfecta en las manos del Señor. Caminamos en las manos del Señor reconociendo, como hablamos la semana pasada, un Espíritu Santo poderoso que nos guía y que nos lleva con una visión clara de hacia dónde vamos, ¿saben? Entonces cuando caminamos con una visión perfecta, cuando caminamos reconociendo la presencia de nuestras vidas, eso nos lleva a ver entonces, a reflexionar nuestras vidas, cómo nosotros podemos alinearnos en esa visión perfecta. Cuando pensamos en visión, alguien me puede decir qué piensa en su mente, qué tiene en su mente cuando piensa en visión. Una visión puede ser también una persona que tiene un conocimiento, unas actitudes correctas hacia la vida, que está predispuesto a caminar reconociendo elementos en su vida que da la oportunidad de poder interpretar lo que va a suceder luego. Para mí esa es la mejor interpretación, ¿verdad? Cuando podemos alinearnos de esa manera, a través del conocimiento, las actitudes, mi forma de caminar en la vida. Entonces ya no estoy pretendiendo adivinar qué va a pasar mañana. Ya no tengo esa ambigüedad en mi mente de pensar qué va a suceder mañana con mi vida. Ahí que entonces entra Jesús como nuestro guía. Cuando Jesús es nuestro guía, el tema de esta semana, de este mes, cuando tenemos eso en nuestra mente y tenemos la capacidad de entender que en mi conocimiento, en mi actitud hacia la vida, yo puedo encontrar un camino poderoso, con una visión clara hacia la vida, reconozco que los discípulos, al igual que muchos cristianos en la actualidad, nos mantenemos tratando de comprender el fundamento de vivir la experiencia de vida en Jesús. Eso es nuestro deber durante toda nuestra vida. Entender el fundamento de vida en Cristo. Como he dicho muchas veces, entender cómo vivir la vida en la experiencia de Cristo. Y esa parte de nuestras vidas es complicada. Necesitamos tomar decisiones en nuestra vida. Entonces para eso necesitamos una visión clara en nuestra vida, una visión perfecta. Necesitamos tener la visión de Cristo. Tratamos día a día de comprender la visión de Jesús en el mensaje de reino, en el mensaje de Dios para nuestras vidas. Una comprensión que sin duda está influenciada por nuestras convicciones religiosas. Y aquí viene la parte complicada, ¿verdad? Todas las decisiones que tomamos en la vida, nosotros como cristianos, caminando en el Evangelio, reconociendo que debemos vivir una vida alineada al pensamiento de Cristo para nuestras vidas, todas las decisiones que tomamos están influenciadas por nuestro criterio religioso, por nuestra interpretación religiosa. Entonces en esa medida nosotros caminamos tratando de interpretar la vida en Cristo, la experiencia de vida de Cristo. Pero ¿qué pasa con eso? Si nosotros tratamos de caminar en nuestra experiencia de vida en Cristo, en nuestro criterio religioso, en nuestra experiencia religiosa, ya no es trascendental para nuestras vidas. Ya deja de ser trascendental, porque trascendental es cuando Cristo es el que pone la visión para tu vida. Es cuando el Espíritu Santo es el que te guía. Es cuando ponemos nuestras situaciones en las manos del Señor y permitimos que el Señor camine por nosotros. Permitimos que el Señor abra la senda en nuestras vidas para nosotros caminar. Entonces, en medio de mi situación de alegría, cuando yo pongo mi alegría, mi gozo en las manos del Señor, qué poderoso es. Me encuentro sentido a la vida, ¿verdad? Cuando pongo mi tristeza y mi angustia en las manos del Señor, qué poderoso es. Le encuentro sentido a la vida. Porque el Espíritu Santo se encarga de redarguirse en los corazones de aquellos que están sufriendo, para darles consuelo, para animarlos a caminar, para levantarlos en medio de los procesos de salud, en medio de los procesos de dificultad en nuestras vidas donde no entendemos. El Espíritu Santo nos levanta y nos permite caminar. Les invito a leer en sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. En este relato que tenemos en la Biblia, nos presenta a un individuo en una sociedad que imaginaba que para efectos de la sociedad era un individuo que estaba ciego. Ese es el relato que vamos a leer ahora, el relato de Bartimeo. Un ciego que en un momento dado de su vida tuvo una visión que todos los que estaban alrededor de él. Un ciego que en un momento dado de su vida pudo ver lo que los religiosos y los que estaban alrededor de él no podían ver. Y leemos en la palabra. Señor, esta es tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra construya nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo,
estaba sentado junto al camino. Al oír que que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Rabí, maestro, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Señor, esta es tu palabra. Gracias por esta palabra, mi Dios. Permite que esta palabra construya nuestras vidas. Permite que esta palabra, mi Dios, nos abra los ojos, que podamos ver con claridad, que podamos ver tu guianza en nuestras vidas, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse. Al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Además del ciego de la ciudad de Betsaida, al que Jesús le curó los ojos escupiendo en ellos, signo de todos sus discípulos, ahora Marcos nos vuelve a presentar un ciego. Reiterando la dificultad de los discípulos de reconocer la visión de Cristo. O sea, la palabra nos está trayendo la visión, la reflexión en dos ciegos, que de alguna manera en la reflexión que nos está trayendo hoy nos permite entender que se está refiriendo también a aquellos discípulos que seguían a Cristo y que de alguna manera no podían ver. Y eso lo hemos reiterado varias veces. En todo tiempo los discípulos caminaban con Cristo, pero no entendían el mensaje del reino, no podían comprender a qué se refería Jesús cuando hacía las cosas que hacía, a qué se refería Jesús con los milagros, a qué se refería Jesús en el partimiento del pan. No se podía entender, Jesús era incomprensible para ellos. Los discípulos, al igual que muchos hoy, no lograban entender el mensaje de empatía y de misericordia y la propuesta de Jesús para la vida. Había un Jesús misericordioso, empático a la necesidad, un Jesús que quería que aquellos que estuvieran pasando dificultad entendieran que hay un Dios poderoso, que hay un reino maravilloso que cubre sus vidas. Debemos reconocer que estas dos escenas, la del ciego de Betsaida y la del ciego Bartimeo, representan la misma situación, el mismo problema que todavía hoy estamos viviendo, la misma situación que todavía hoy en muchas personas alrededor del mundo no logran entender el Evangelio, no logran entender lo básico del Evangelio, que es que el amor de Cristo. Eso es lo básico, eso es lo único que dice la palabra, que va a estar después de que la humanidad va a subsistir, va a quedarse, va a ser eterno, va a ser el amor de Dios para la vida de todos nosotros. Los que quieran entender y seguir a Jesús deben reconocer primero que lo único que pueden ver sin Él es su propia humanidad. O sea, podemos tener conocimiento, podemos tener visión, podemos tener actitud, pero nuestra visión nunca va a ser perfecta si no es en Cristo. Podemos caminar reconociendo virtudes en nuestra vida, éxito en nuestra vida, pero si la visión no es en Cristo, si no es con los ojos de Cristo que estamos mirando en nuestra vida, no va a ser perfecta la visión. Entonces podemos ver en esta humanidad, a este lado del mundo, cómo el éxito de muchas personas, ¿verdad?, acapara la atención de todos los demás, porque tienen virtudes que les ayudan, conocimientos que les ayudan a crecer económicamente, materialmente en sus vidas. Y estamos en una humanidad en este tiempo que convulsa, porque no logra ver con la perfección que Jesucristo quiere que vea. Y no se trata de que no podamos tener éxito, no se trata de que no podamos tener economía. Se trata que primero que la economía, primero que las cosas que podamos tener humanamente, es Cristo Jesús. Y en la medida que Cristo Jesús sea lo primero en mi vida, yo puedo tener todo lo que tenga. Mi visión va a estar alineada a una visión perfecta en Cristo Jesús. En la medida en que quizás no logre tener mucho y estoy limitado en mi vida, también va a ser mi visión perfecta si la tengo en Cristo Jesús. Y mucho más increíble,
en la medida en que estamos limitados en nuestra vida, que podemos estar limitados económicamente y nuestra visión esté perfecta en las manos de Cristo, nuestra visión sea a través de los ojos de Cristo, va a haber algo maravilloso en nuestras vidas, que nada lo puede pagar. Es la esperanza, es la alegría, es el gozo de poder mirar por los ojos de Jesús. Porque aunque, como he dicho antes, aunque estemos caminando bajo un proceso de humildad en nuestras vidas, la alegría de Cristo es invaluable. La alegría de caminar en el Evangelio es invaluable. La alegría de caminar reconociendo que miramos por los ojos de Jesús, eso es invaluable. Entonces, cuando nosotros podemos ver eso en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, vemos con gratitud el caminar de la esperanza de un Cristo vivo. A diferencia de Lucas, que presenta un ciego en Jericó, y Mateo, que busca conseguir la atención de los judíos presentando a dos ciegos, Marcos nos presenta un ciego con una identidad. ¿Qué significa eso? Que este ciego tenía nombre, se llamaba Bartimeo, tenía una descendencia. Entonces ya entendemos que hay una persona aquí con una identidad, una persona con un valor en la sociedad, que en ese momento estaba siendo marginado. Un hombre marginado por su condición en Jericó. Debemos recordar que en este tiempo, en esa área, en ese lugar donde estaba Jesús, en Oriente, en ese tiempo había marginación. Todas las personas que no podían producir eran marginadas. Todas las personas que estaban en una edad avanzada que no podían producir, todas las mujeres que no tenían marido, todos los hijos que no tenían padres, eran marginados, porque simplemente no podían producir. Entonces en esa marginación se encontraba este hombre, estaba sentado en su capa, arrodillado, pidiendo limosna. Este hombre estaba en esa situación, estaba en desventaja ante los demás. Un hombre que según los evangelios sinópticos conocía la descendencia de quien esperaba fuera el Mesías. O sea que este hombre que estaba ahí mendigando, que estaba arrodillado, tenía algo, tenía conocimiento, conocía la Torá, conocía las profecías, porque dice la palabra que llamó a Jesús como quien era. O sea que él sabía que el que venía por ahí era el Mesías. Él conocía a quien venía por ahí. Él tenía ese conocimiento. Ahí donde los religiosos ignoraban, marginaban a Jesús, porque miren qué ironía, en ese momento estaban peregrinando, era la peregrinación pascual, el tiempo de la Pascua, ¿verdad? Y en esa peregrinación que estaban todos religiosos, aquellos que se supone que conocieran el Mesías, aquellos que se supone que tuvieran conocimiento, andaban al lado de Jesús caminando y no conocían a Jesús, no sabían quién era. Sin embargo, este hombre que estaba ciego, definitivamente tuvo que haber entendido las profecías. ¿Por qué? Porque donde se encontraba las escuchaba, porque escuchaba a aquellos que hablaban y conocía la profecía, conocía las palabras de Dios a través del Antiguo Testamento, porque simplemente podía escuchar a aquellos que hablaban. Me imagino que en la sinagoga hablaban de las profecías, los mismos religiosos que él escuchaba. Aprendió escuchando. ¿Qué dice la palabra de escuchar? ¿Qué pasa con los que escuchan la palabra? ¿Qué llega a ellos? Llega fe, ¿verdad? La fe llega por el oír la palabra. Entonces este hombre que estaba escuchando la palabra de aquellos que se supone que entendían y sabían y tenían fe, él que escuchaba la palabra tenía la fe que no tenían ellos. Entonces eso nos pone a nosotros en una posición complicada, porque entonces quiere decir que nosotros podemos hablar de la palabra, nosotros podemos estar en la iglesia, nosotros podemos llevar años en la iglesia, podemos estar en la iglesia, pero si no tenemos fe, Jesús nos va a pasar por el ladito y no lo vamos a conocer. Si no tenemos fe, podemos estar peregrinando toda nuestra vida, en peregrinación, caminando a la Pascua, y no vamos a enterar de que ese que camina con nosotros es el Cordero inmolado que fue sacrificado por la humanidad. Pero miren qué hermoso que este hombre ciego, ¿verdad?, que no tenía visión, podía reconocer a este Jesús, a este Mesías, a este que en esa visión de futuro era el que iba a entregar su vida por todos nosotros. Ese ciego se encontró con Jesús y en medio de la multitud, en medio de ese caminar, encontraba el Salvador del mundo. Se encontraba caminando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este hombre sentado
comenzó a gritar. Historia poderosa, ¿verdad? Comenzó a gritar porque tenía conocimiento. Comenzó a gritar porque tenía actitud. Hermanos, si nosotros no acostumbramos a escuchar la palabra, a estudiar la palabra, a escudriñar la Biblia, no vamos a tener conocimiento, ¿sabes? Entonces, cuando llegue el momento en que tengamos que gritar con fuerza, ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Cuando nos toque hacer eso, no vamos a saber cuándo hacerlo. Se nos va a pasar la oportunidad de poder gritar eso, porque el conocimiento es lo que nos va a dar la actitud, la seguridad para poder levantar la voz y decir: es que esto es así, es que la palabra me dice esto, es que la palabra me está diciendo esto, es que la palabra me enseña a cambiar de esta manera, es que la palabra me está dando la visión correcta para caminar en mi vida. Y en medio de mi conocimiento, en medio de mis actitudes, en medio de mi propósito de vida, encontraremos la oportunidad en algún momento de nuestras vidas de reconocer un Cristo poderoso y decir: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y cuando nos digan: ¡cállate, que estás alborotado! Cuando nos digan eso, volveré con más fuerza todavía: ¡Hijo de David, ten misericordia de mí! Y pasará como pasó ahí. ¿Qué pasó ahí? Que Jesús escuchó y le dijo: oye, pero déjalo venir acá donde mí. Y quizás los que estaban siguiendo a Jesús en ese momento, que estaban atrás de él, que caminaban con él, quizás en ese momento que eran los que mandaban a callar al ciego, quizás aquellos que los manden a callar a ustedes en algún momento tengan que decir: oye, Aide, párate que te está llamando. Paga. Te está llamando, no puedo hacer nada. ¿De dónde es? Quizás David te digan: oye, David, párate, que te está llamando. ¿De dónde es? Aquellos que no querían que tú gritaras, porque eso hace el conocimiento de la palabra nos da autoridad para, aunque en un momento de nuestras vidas estemos ciegos, aunque los problemas de la vida nos tengan ciegos, aunque las circunstancias de la vida nos tengan ciegos, porque eso nos pasa en nuestra humanidad, las circunstancias de la vida a veces nos ponen ciegos, aunque estemos así, el conocimiento de la palabra, el poder tener la visión perfecta a través de los ojos de Cristo, nos va a dar la autoridad para levantarnos y gritar con fuerza: aquel que es el Rey de Reyes, señores, aquel que nos puede dar la vista, ¿verdad que sí? Aquel que nos puede sanar, aquel que nos puede quitar la angustia, aquel que nos puede quitar el dolor, aquel que quizás, porque ahí pasó algo poderoso. Pero miren qué interesante, Jesús no le dijo: oye, te voy a curar. Jesús le preguntó: ¿qué necesita? Él le dijo: que necesito vista. Y le contestó: tu fe te ha salvado, no sanado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué significa esto? Que más allá de la sanidad que él necesitaba, que más allá de lo que él necesitaba humanamente, físicamente, Jesús le dio ¿qué? La salvación. Entonces mira lo que está en el propósito y visión en la vida. Más allá de eso, en ese proceso, en ese caminar de la vida, hay veces que estamos heridos, que estamos lastimados, que tenemos enfermedades, que tenemos situaciones económicas, que tenemos situaciones familiares, y le pedimos al Señor porque el Señor nos dice: ¿qué necesita? ¿Qué te hace falta? Y nosotros exponemos todo eso que necesitamos a las manos del Señor, exponemos todo eso sentados, arrodillados, en un momento dado de nuestras vidas: Señor, necesito esto. Y en ese proceso de nuestras vidas, Jesús nos dice: tu fe te ha salvado. Para ti es más importante, para usted, que debe ser lo más importante en nuestra vida para todos, ¿verdad? Entonces el hombre se levantó, ¿verdad? Y dice que fue sano, dice que pudo ver. Pero vamos a analizar esto de otra perspectiva. En el caso de nosotros que no estamos ciegos, en el caso de nosotros que nos acercamos al Señor, en el caso de nosotros que en un momento dado de nuestras vidas necesitamos levantar nuestra voz, necesitamos gritar porque en medio de la multitud que vivimos, a veces está pasando Jesús y no nos permiten acercarnos, los problemas no permiten que nos acerquemos al Cristo. En medio de ese caminar, cuando nosotros gritamos con fuerza, hay un Cristo que nos diga: tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué haría usted en ese momento? Si lo que usted necesitaba era la visión, si lo que necesitaba era la vista. Pero entonces, en el caso de nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, cuando nosotros nos acerquemos al Señor con esta ceguera espiritual,
con esta ceguera que generan a veces los problemas, las circunstancias de la vida. Cuando nos acerquemos al Señor con esta ceguera y el Señor nos diga, tu fe te ha salvado, ¿sabe qué va a pasar? Adivina lo que va a pasar. ¿Ah? Fue sanado también. Llegará sanidad espiritual para su vida. Llegará visión para su vida. Comenzará a caminar con una visión perfecta en su vida. Y no se refiere a que usted no tenga el problema. El problema puede estar ahí. Pero va a caminar con una visión perfecta en su vida. Una visión que le va a dar esperanza. Una visión que le va a dar gloria. Una visión que le va a dar un caminar rejuvenecido en su vida. Porque en medio de las circunstancias usted va a caminar lleno de la gloria de Dios, reconociendo que ese Dios poderoso está caminando con usted en todo tiempo. Logró ser visionario este hombre. Allí donde los religiosos ignoraban, imaginaban a Jesús. La gracia, su creatividad, imaginación y su conocimiento le permitieron ver, con una visión clara de la vida, le permitieron ver a Cristo. Reconocer que pasaba frente a él. Este hombre tenía visión y se había hecho notar con conocimiento de palabras, creatividad y actitud hacia la vida. Cosa que en medio de nuestro caminar, en medio de nuestra vida, es necesario que tengamos actitud. Actitud de levantarnos, actitud de gritar con fuerza, actitud de levantar nuestra voz, actitud de saber que hay un Cristo poderoso que realmente está con nosotros. Necesitamos tener actitud hacia la vida. Levantarnos reconociendo que en Cristo hay una vida llena de alegría y de gozo, llena de oportunidades. Una vida donde el Espíritu Santo le va a llenar a usted los recursos necesarios para usted enfrentar la vida en medio de las circunstancias que esté pasando, cualquiera que sea. Esa es la promesa de un Dios poderoso, de un reino maravilloso, donde se acercaban todos a Jesús. Una visión que le impulsaba a la acción. Una visión que impulsaba a este hombre a levantarse con fuerza. Una visión que permitía captar los propósitos comunes de Dios en medio de su limitación. Sabía que había un Dios poderoso que construía en su vida y reconoce una visión específica y única para él. Dios tiene una visión única para cada uno de nosotros. Dios tiene una visión y un propósito para cada uno de nosotros. Y si en algún momento nosotros alguien nos hizo entender que no teníamos ningún propósito de vida, la realidad es que está equivocado. Y cuando escuchemos eso en nuestra vida, cuando escuchemos algo como eso en nuestra vida, niéguelo, levante su voz como dice este hombre, grite con fuerza, hijo de David, ten misericordia de mí. En ese momento encontrará un propósito maravilloso para su vida y caminará levantándose con fuerza, tirando hacia un lado la capa, como dice la palabra, reconociendo simbólicamente que ya eso no me hace falta. ¿Qué significa ese símbolo de la capa? ¿Qué era lo que tenía él que tiraba hacia el lado? Era donde ponía en el piso para arrodillarse, mantenerse arrodillado, para pedir limosna. Eso tiene un símbolo. Cuando él se levanta y tira, dice la palabra que tira hacia un lado. ¿Eso qué significa eso? Que no necesito estar sentado mendigando más. Que ahora hay un Dios poderoso, un Dios que me tiene en sus manos, un Dios que me da propósito, un Dios que me da visión perfecta para caminar en mi vida. Ya no voy a estar sentado más, ya voy a caminar con todo el mundo. Y más aún, Jesús en ese momento le dio la oportunidad de integrarse en una sociedad que lo estaba imaginando como muchos otros. Una sociedad que no lo quería, una sociedad donde él no podía producir, ahora era parte de esa sociedad. Entonces Jesús, mira lo que está haciendo Jesús con una visión perfecta. Le está proveyendo a esta persona los recursos necesarios para integrarse en una sociedad productiva, caminar y tener una vida normal como todas las personas. Usted no ha visto, yo estaba viendo en casa de mi mamá. ¿Cómo se llama ese artista que estaba cantando, que es ciego, Lili? Es bien famoso. Andrea Bocelli. Totalmente ciego. Pero impresionante, me estuvo sentado, ¿cuánto tiempo estuvo sentado allá? Como 2 horas, ¿verdad? En un concierto de Andrea Bocelli en Italia. Es que es impresionante. Dios nunca le dio la vista, no tiene vista, pero tiene un oído y una voz única en el mundo. Él le dio la capacidad, le dio el recurso, le dio el entendimiento para él poder desarrollarse en su vida y ser parte de una sociedad productiva. No estoy diciendo que le quitó la ceguera. Entonces tenemos un Dios con la bendición, con el propósito para cada uno de nosotros, que tenemos que tener la seguridad de que hay un propósito para cada uno de nosotros en la vida. Una visión que a ese hombre lo llevó a asombro y liberó su imaginación para levantarse y caminar. Mientras era amenazado por los discípulos para callar,
gritaba con más fuerza, tenía actitud. Un hombre que con una profunda confesión mesiánica, con fe, eso es lo que significa eso, fe en lo que creía. En las profecías, en el conocimiento de la palabra, en medio de sus limitaciones llamó a Jesús y lo llamó por su nombre, Hijo de David. ¿Qué estaba diciendo con eso? Descendencia del Mesías, hijo de David. Por eso es que se pone esa descendencia en Cristo, al mencionar que hijo de David es descendiente del reino, es el Hijo de Dios. Él lo mencionó de esa manera, lo llamó de esa manera, aferrándose a su fe y reconociendo que por ahí pasaba el ungido, el libertador, el Salvador. Esa es la gran diferencia de aquellos que enfrentan la vida tratando de tener una visión clara en las manos de Cristo. Esa es la gran diferencia. Una visión perfecta ante sus limitaciones, ha logrado reconocer a Jesús como Mesías de la misericordia y quiere comprender lo que le rodea, quiere entender lo que está pasando a su alrededor, quiere seguirle desde su interior en el camino de la santidad. La palabra dice que este hombre fue sano. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo después que fue sano? No fue como los leprosos que se fueron caminando y fueron para su casa. Él siguió con Jesús. Él siguió caminando en ese propósito, ¿verdad? Lo que es el Evangelio para su vida. Siguió caminando con Cristo. Hoy este pasaje bíblico se trata del milagro de la restauración, la transformación en Cristo Jesús. Para muchos de nosotros, para muchas personas, una nueva visión en la vida. Para muchas personas que usted enfrente en su caminar, esto que estoy hablando es una nueva visión de vida. Esto que estoy hablando es una nueva forma de ver la vida en el caminar. Ahí estaba yo escuchando las noticias en Nueva Vida, casualmente estaba escuchando que hay una campaña en contra del suicidio, ¿verdad que sí? Porque muchas personas se encuentran tristes, realmente tristes. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo que dan inseguridad, generan inseguridad en la mente de muchas personas. Y eso no es algo malo, eso no es algo negativo, es que los seres humanos somos así, somos emocionales. Sin embargo, la palabra está proveyendo, la palabra nos enfrenta a nosotros como cristianos que caminamos en este Evangelio, a dar la oportunidad a esas personas, hablándoles, llevándoles un mensaje de esperanza, un propósito de vida, llevándolos a que puedan entender que en Cristo hay una visión perfecta de la vida, una visión que en medio de las circunstancias que estemos viviendo, no importa cuál sea, les va a llevar esperanza y alegría. Entonces está reflejado aquí en la sociedad hoy día la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos de llevarle a los que nos rodean esperanza, alegría, gozo en las manos del Señor. Esta es una palabra poderosa que en medio de esta historia de un ciego nos presenta una nueva visión de la vida. El versículo 46 nos dice que este suceso fue en Jericó. ¿Y qué pasó en Jericó? La historia nos dice que el pueblo de Israel derrumbó las murallas que le impedían caminar. Era un pueblo con visión. Un pueblo con visión que tuvo que aprender la visión poco a poco, porque ese mismo pueblo fue el que antes de entrar a la tierra prometida se echó para atrás, ¿verdad? O sea, que tuvo que aprender golpe a golpe, caminar en el desierto, tener fe y entender que tenían que ir a donde Dios lo enviaba. O sea, que tener propósito, tener una nueva visión implica la obediencia a Cristo Jesús, obediencia al Espíritu Santo. Tenemos que caminar. Una visión con propósito, una visión perfecta en las manos del Señor implica que tenemos que buscar la manera de levantarnos. Tenemos que buscar la manera de tirar la toalla para el lado, la capa por el lado. Reconocer que ya no vamos a sentarnos otra vez. Reconocer que vamos a mantenernos caminando firmes en el Evangelio. Implica caminar con certeza. Y aunque en algunos momentos tengamos miedo, como le pasó a Josué, antes de entrar a la tierra prometida por segunda vez. ¿Qué le pasó a Josué? Que tuvo miedo. Josué dirigía alrededor de 2 millones de personas, que era el pueblo de Israel en el desierto. Tuvo miedo. El comandante general del ejército de Moisés tuvo miedo. El hombre que había derrotado a todo el mundo alrededor de él, en todas las batallas, tuvo miedo. El miedo es parte de nuestras vidas. Sin embargo, ¿qué hizo él? Dios le dio en 3 ocasiones: esfuérzate, sé valiente, camina. Y él con miedo. Y a la tercera vez le dijo: oye, que te digo que te esfuerces y seas valiente. O sea que en este proceso de vida donde caminamos nosotros, tenemos que reconocer que hacer esto que hizo este hombre ciego, de levantarse y gritar con fuerza, en muchas ocasiones nos va a dar miedo. En muchas ocasiones nos va a causar estrés. En muchas ocasiones vamos a tener que pensar cómo lo hago.
Pero el Señor te está diciendo, oye, esfuérzate, levántate y sé valiente. Y Josué hizo algo maravilloso. Si leemos en el libro de Josué, en el capítulo 24, hizo algo espectacular dentro del miedo y el terror que le daba a cruzar al otro lado, porque sabía que tenía que enfrentar a todo el mundo allá abajo. ¿Qué hizo Josué en ese momento? En el capítulo 24, lo podemos leer. Hizo un pacto maravilloso ante el pueblo. ¿Qué hizo Josué en ese momento cuando pactó con Dios en ese momento? Josué se enteró, Josué sabía que todavía el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, el pueblo hebreo en ese momento en el desierto, continuaba adorando a quienes, a otros dioses diferentes. En medio de su caminar con Dios, continuaba adorando a otros dioses. Entonces, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Qué sucede? Que Josué sabía eso. Y Josué hizo algo maravilloso. Le dijo, si queremos cruzar, si queremos llegar al otro lado, yo voy a pactar con Dios. ¿Y cómo dice Josué en ese momento? Yo en mi casa, dígalo con fuerza, yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces en ese momento Josué hizo lo mismo que el cielo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso te va a dar los recursos necesarios, la fuerza necesaria para tú entender que Dios está en tu casa, que Dios está contigo, que Dios camina revelando en tu vida propósito, alegría y gozo para tú continuar despierto, levantado en el caminar, de pie en medio de tu vida, caminando una vida llena de alegría, de gozo y de propósito, con la visión perfecta de enfrentar una vida con las virtudes del reino para ti, para tu familia y para todos los que te rodean. Este pasaje, esta historia bíblica nos revela la gloria de Dios, aunque usted tenga miedo y aunque usted no pueda ver. Usted va a caminar en la mano del Señor y el Señor lo va a dirigir todos los días de su vida. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor.